Elige entre los hombres del pueblo algunos que sean valiosos y que teman a Dios, hombres íntegros y que no se dejen sobornar, y los pondrás frente al pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50, de 10. Ellos harán de jueces para tu pueblo a cualquier hora. Esta es la cita bíblica que en el capítulo 18 del libro del Éxodo describe algunas virtudes que debe poseer un gobernante. Basada en este contenido que hoy plasma en un comunicado, la Conferencia Episcopal de Honduras lamentó el grave deterioro de la salud, de la enseñanza, del trabajo, de la seguridad y urgió a todos los candidatos a mostrar su cercanía al sufrimiento que este deterioro genera y a presentar propuestas claras con presupuestos creíbles para cambiar esta situación. La conquista del poder no debe ser para abusar de él, sino para usarlo en bien de toda la colectividad, destaca el mensaje de la Iglesia. Además, se urge especialmente a los candidatos que profesan la religión católica para que desde un buen conocimiento de los principios de la doctrina social de la Iglesia se comprometan a estar siempre atentos a las situaciones de injusticia y dolor. Pero el llamado no es exclusivo para los políticos. La Conferencia Episcopal de Honduras exhortó hoy al electorado para que esté vigilante y dispuesto a detectar y denunciar cualquier fraude o práctica ilegal que pueda alterar la transparencia y el resultado de los comicios electorales. La Iglesia hizo énfasis en la importancia de votar libremente, es decir, sin condicionar ni malversar el voto, ni por sobornos, ni por presiones o amenazas, ni por simple costumbre. Hay que votar por quienes muestren un mejor conocimiento y cercanía a la realidad, por quienes dediquen más tiempo y energía a explicar sus propuestas, habiendo dado pruebas de su honestidad y compromiso con la justicia, así como de respeto al sistema democrático. La Conferencia Episcopal también indicó que abstenerse de votar es inadecuado y negativo, pues permite que la democracia quede en manos de una minoría que, amparada en la legitimidad del proceso, se impone sobre todo el pueblo. Al mismo tiempo, urgió a todos los católicos no solo a participar en el proceso electoral, sino a promover y participar habitualmente en patronatos, asociaciones de padres, sindicatos, asociaciones profesionales y empresariales y en toda iniciativa que promueva la participación y la defensa de la dignidad de cada ciudadano. Los obispos confían en que si se logra un proceso electoral basado en los valores esenciales, es más factible que a nivel internacional se corrija la imagen de Honduras, que figura como una nación violenta e ingobernable. Jenny Santos, Telenoticias. Don Andrés Pavón, valoraciones así preliminares y breves sobre este mensaje de la Conferencia Episcopal de Honduras. Sí, me parece muy atinado. En el fondo encontramos que la Iglesia se da cuenta de que hay que votar, ¿no? Y que hay que hacerlo de manera masiva y sobre todo que cuando estemos frente a la urna, en el lugar donde nos corresponde marcar, lo podamos hacer con total independencia, sin ningún tipo de presión, ni ninguna obligación, ni los temores que puedan darse una vez que salga, ¿no? Porque si puede ser que alguien me dijo, tenés que votar de esta manera, y si no lo haces, vas a correr determinado riesgo, o no te pago, o te voy a agredir, o te voy a amenazar. Cosas como esas, creo que es un mensaje claro, ¿no? No son las credenciales las que al final definen quién es el que va a ganar las elecciones, es la población la que vota. Y los partidos políticos tienen la obligación histórica de garantizar ese acto soberano del pueblo, de garantizar la transparencia del ejercicio electoral. Correcto. Me remito a esa valoración que usted hace, producto de este mensaje de la Conferencia Episcopal en este párrafo. Les pedimos también, por el bien de Honduras, que voten con libertad, es decir, sin condicionar ni malversar su voto, ni por sobornos, ni por presiones o amenazas, ni por simple costumbre. Que voten por quienes muestren un mejor conocimiento y cercanía a la realidad, por quienes dediquen más tiempo y energía a explicar sus propuestas, habiendo dado pruebas de su honestidad y compromiso con la justicia, así como de respeto al sistema democrático. Creo que en este párrafo los obispos resumen
resumen su exigencia, su solicitud a los hondureños a votar con libertad, a no malversar el voto por presiones, por chantajes y por amenazas, pero además votar por quienes muestren un mejor conocimiento y cercanía a la realidad, por quienes dediquen más tiempo y energía a explicar sus propuestas. Y esto que viene es importantísimo, habiendo dado pruebas de su honestidad y compromiso con la justicia, así como el respeto al sistema democrático. Les dice, no voten por los corruptos, no voten por los que no creen en la democracia, no voten por los que no tienen propuestas y no explican sus propuestas. No voten aquellos que prometen y no tienen presupuestos creíbles porque les van a mentir, no van a realizar lo que les están prometiendo. Un mensaje oportuno, reflexivo e inteligente de la Conferencia Episcopal. Don Augusto Cruz. Bien, yo quisiera rescatar una parte de lo que ha planteado la Iglesia Católica a través de esta manifestación que ha sido ya pública, que es bastante seria y creo oportuna, muy oportuna. Quiero rescatar la parte donde nos habla, fíjense bien, que este proceso debe de hacerse, llevarse a cabo con transparencia, paz y madurez. A estas tres cosas, a estos tres elementos yo le podría agregar transparencia, paz y madurez antes, durante y después del proceso. El proceso de las elecciones no solamente es el día 24 de noviembre, ese es el día que acude la población a votar, a ejercer su derecho al voto, pero ese proceso es antecedido por una serie de acciones que hay que realizar. Entonces necesitamos trabajar con transparencia, con paz y con madurez en el antes de las elecciones, en el durante las elecciones y en el después de las elecciones. Transparencia tiene que sentirse una conducta transparente desde el Tribunal Supremo Electoral. Pero de nada va a servir la transparencia del Tribunal Supremo Electoral si desde los mismos partidos políticos no hay transparencia. La transparencia no solo le corresponde al organismo electoral, le corresponde también a los partidos políticos, que se desenvuelva en un clima de paz. El proceso en el antes, en el durante y en el después no solo corresponde a las autoridades del Estado o al organismo electoral, corresponde también a los partidos políticos. Los partidos políticos son los protagonistas de los procesos electorales y para que actuemos con madurez debemos ser lo suficientemente reflexivos como para entender que la democracia que nos lleva a alternar el poder cada 4 años es lo que nos puede permitir encontrar justamente cada 4 años distintas ideas en la práctica del ejercicio del poder. Aquí le interrumpo porque es oportuno destacar el mensaje de la embajadora de Estados Unidos. Con respecto a los escáneres, afirmó ayer que la capacidad de estos para transmitir resultados exactos dependerá de que los delegados de las mesas preparen las actas de forma ética y responsable. Las máquinas, la certificación electoral, la certificación del equipo tecnológico, todo puede estar certificado. Pero si a las mesas llegan mañosos, van a enviar mensajes y actas mañosas a través de los escáneres. Un mensaje importante, reflexivo, que yo quiero que cale, que penetre, que abrace la conciencia de los partidos políticos y de las personas que son delegados por los partidos políticos a integrar las mesas electorales receptoras. Sobre esto escucharé al candidato presidencial Andrés Pavón, al diputado Augusto Cruz Asensio inmediatamente después de estos consejos comerciales. Ya vamos a continuar con el mensaje de la iglesia y también con el mensaje de Carlos H. Reyes. Vamos aquí a poner todos los puntos de vista. Pero igual, lo que ha dicho la embajadora de los Estados Unidos, dejen claro
que su voto no está en venta. Ah, pero me dice un televidente, yo sí le vendo el voto, dice. Yo sí lo vendo porque tengo hambre y no me alimento del color de un trapo que solo se ha aprovechado de mi voto. Miren, este es el pensamiento de alguna gente, ¿verdad? Claro, hay campañas, incluso de medios de comunicación, que están induciendo a la perversidad, que están induciendo a la masa a que incluso hay partidos políticos que ya están en negociación para poder poner en manos de otros partidos supuestamente más fuertes las credenciales. Esa campaña es de carácter sistemático y lo que viene a provocar es dudas del proceso. Y cuando un ciudadano acumula dudas en su imaginario, lo que está pensando es como unos refranes que le decían a uno cuando era chico, ¿no? Si no te quedas con el macho, quédate con la gamarra. O sea, algo así. Eso me parece que son prácticas indecentes que también habría que señalarlas. Porque aquí no solo está amenazada la integridad física que uno denuncia, Renato y Cruz, no, también está amenazada la integridad moral, la integridad ética de un ciudadano, de un candidato, incluso del proceso en sí. El proceso, tal como lo describe la Iglesia, debe de ser moral, tal como lo describe la embajadora, debe de ser un proceso moral, debe de ser un proceso ético. Y esa debe de ser la columna vertebral que debe de darse desde la cúpula de los partidos políticos hasta el ciudadano de base, que va a ser el que va a permitir que alguien gane o pierda, ejerciendo su sufragio. Pero cuando estamos participando en un proceso de carácter masivo donde debemos de estar todos y todas involucradas, Renato, aquí le estamos apostando para que gane la democracia. Así es. Le estamos apostando para que se sostenga el Estado de Derecho. Si por ahora no nos gustan algunas prácticas antidemocráticas en el marco del proceso de gobernabilidad, entonces para eso somos los líderes políticos, para impulsar esos cambios, pero para impulsarlos en el afán del interés común, de la voluntad de las grandes mayorías. Y si no estoy de acuerdo cómo funciona el Estado de Derecho, ¿qué es lo que tiene que hacer un líder popular? ¿Qué es lo que tiene que hacer un líder político que tiene la responsabilidad de darle al pueblo un Estado de Derecho seguro, con garantías jurídicas? Y esas garantías jurídicas no hay que verlas solo desde el punto de vista de la acción para la inversión, ¿va? Para generar la inversión. No, yo, Andrés Pavón, debo de tener garantías que obligan a los demás a respetar mi integridad. Pero mi integridad no solo es de carácter física, también, Cruz, es de carácter moral. Cuando alguien lo agrede a uno y lo anuncia que andamos en algunas cosas equivocadas sin serlo, esa persona está agrediendo nuestra integridad moral. Pero en este marco de reflexiones de la conferencia episcopal, de la embajadora, ayer me llegó este comunicado de Carlos H. Reyes, presidente del Estivis. Carlos H. Reyes dice a oídos de la delegación suiza de defensores de derechos humanos que visita Honduras y hace un recuento desde la independencia de España en 1821. Dice que como no pretenden entregar el poder del Estado, refiriéndose a... Vamos a ver para entender bien esto, pero en este marco negativo para desarrollar nuestras fuerzas productivas y democratizar el país, la concentración y centralización de la riqueza y la explotación del trabajo de obreros, campesinos, pequeños y medianos propietarios continúa y empobrece a una población desempleada y desnutrida que migra, se suma al mercado informal o a las maras y pandillas del crimen organizado o al narcotráfico, todo como producto del capitalismo neoliberal. Pero como contrapartida al golpe de Estado, continuando con la rebeldía del Empira, Francisco Morazán y los huelguistas de 1954, surgió el Frente Nacional de Resistencia Popular con Libre, que tiene en jaque al tradicionalismo político. Ahora ya le entiendo. Como no pretenden entregar el poder del Estado, el tradicionalismo político, a él se refiere Carlos H. Reyes, han militarizado la sociedad y anarquizado de nuevo el país, como lo hicieron con Centroamérica en 1836,
sus antepasados para dividirla en 5 países y hoy pretenden dividir a Honduras en ciudades modelo, lo que el imperialismo en el Medio Oriente hace de una forma, aquí por el momento lo hace de otra. Y continúa Carlos H. Reyes. Las elecciones, dice, son otro paso más para lavar el golpe de Estado. Son otras elecciones estilo Honduras, un mercado de compraventa de votos y cargos, donde ven al pueblo como clientela electoral y no como potencial agente de los cambios radicales que requiere el país. Con el asistencialismo, es decir, bonos y otras migajas, los politiqueros compran votos y conciencias, quieren que la mentira y el terror jueguen a su favor, pero se engañan. Son politiqueros tradicionales, no pierden oportunidades, se suman como meruceros o pordioseros a todo proyecto del imperio y las oligarquías. Sus planes son los de las corporaciones, no hablan de desarrollar las fuerzas productivas nacionales ni regionales, como era el plan de Francisco Morazán, sino de enriquecer más al capital extranjero, ocultando que la inversión extranjera a Honduras la ha hecho más atrasada y dependiente. Pero como la Constitución es pura babosada, escribieron en ella que la inversión extranjera es complementaria y no sustitutiva del capital nacional. No hay que descartar que las elecciones de noviembre de 2013 las seguirán utilizando para anarquizarnos más, de nuevo, como antes del golpe de 2009, para sus propósitos. Tienen control de todos los resortes del poder del Estado. Tienen control de todos los resortes del poder del Estado. Se profundiza la militarización con paramilitares como los llamados tigres y la policía militar. Todo ello prueba que no permitirán les estropeen sus planes de seguir con el control del Estado y entregando el país al capital extranjero. Con esa carga histórica de inestabilidad institucional y anarquía, en ese marco geopolítico que busca desintegrarnos, con un golpe de Estado vigente que pone su sello de terror e incertidumbre a un complejo proceso electoral de cuyos resultados también podrá surgir un gobierno con serios problemas de gobernabilidad, ya para mantener el statu quo o para impulsar los cambios radicales que requiere este momento histórico. Dice que en el primer caso implicará más neoliberalismo, represión, militarismo, corrupción, violación a los derechos humanos e impunidad. En el segundo caso solo será posible con mucha inteligencia, valor y el apoyo de un FNRP, un movimiento popular fuerte, con conciencia de pueblo, bien organizado, con capacidad de movilización para salir al frente de las campañas mediáticas de manipulación, de boicot económico y terrorista que impondrá la oligarquía y el imperialismo dispuesta a dar otro golpe de Estado. Por eso, dice Carlos H. Reyes, para construir una muralla que contribuya con el pueblo hondureño a defender la vida y la democratización de Honduras, es necesaria y urgente la presencia de misiones profesionales de observación y acompañamiento antes, durante y después de las elecciones. Augusto Cruz Ascenso. Bien, quiero empezar un poquito así rápido con el tema del voto. No, pero después, para que lleguemos a orden. Vamos por esto que dice Carlos H. Reyes y las reflexiones. Bueno, las reflexiones me parece a mí que son compartidas por todos en el desarrollo del proceso electoral. Todo el mundo tiene derecho a opinar, ¿verdad? Lo demás, la otra parte, a mí me parece que porque él lo diga no significa que sea cierto. Esa es una opinión muy particular de una persona de la sociedad hondureña. A mí a veces cuando oigo estas cosas me recuerda a los años 80 y no sé si estoy entonces ubicado en el 2013 o sigo ubicado en el contexto de los años 80. Esa fraseología, esas frases del imperialismo yanqui, todas esas cosas, creo que son sentimientos que quedaron atrás, son frases que se construyeron en un momento en la historia de Honduras, pero que el país ha avanzado. Y nosotros vamos caminando y tenemos que caminar hacia una democracia plena, participativa, verdadera y real, que es lo que buscamos los hondureños. ¿Cómo buscamos estar en una democracia? Pero básicamente en una democracia, no en otro tipo de sistema de vida. La mayor parte de los hondureños tienen quejas de la democracia, hacen reclamos justos, pero muy justos a la democracia que tenemos en el país. Sienten que han estado al margen de lo que esa democracia en la que vivimos debió darles en materia social. Todo eso es correcto.
pero hablamos siempre nosotros de buscar cómo podemos avanzar en el sistema de democracia que hemos vivido y no construir una nueva idea, aunque todos tenemos derecho a opinar y a proponer cualquier cosa, por muy descabellada que sea. Augusto, ya vamos a continuar. Yo solo le digo a Carlos H. Reyes que lo invito, ya tiene un espacio aquí para el lunes, para hacer un buen debate en democracia sobre su pensamiento y el pensamiento de otra u otras personas, o con las personas que lo acompañen, Carlos. No sé si usted quiere comunicarse conmigo, yo me comunico con usted para hacerle oficial esto. Hay algo que no voy a decir que me sorprende porque no quiero emitir calificativos o adjetivos, pero es que yo veo que todo el mundo, yo veo que los países industrializados, que los países ricos, que los países de América Latina, que el tercer mundo, pide que llegue el capital extranjero para que invierta y generar empleo. Y esto se lo tendré que preguntar directamente a Carlos H. Reyes. Yo no sé si el pensamiento de Carlos H. Reyes es el pensamiento de Mel Zelaya, de doña Xiomara y del Partido Libertad y Refundación. Porque si ese es el pensamiento, yo me preocuparé en demandar de Mel Zelaya, expresidente hondureño, y doña Xiomara, una explicación más amplia. Cuando dice Carlos H. Reyes aquí que los planes de los politiqueros tradicionales son los de las corporaciones. No hablan de desarrollar las fuerzas productivas nacionales ni regionales, como era el plan de Francisco Morazán, sino de enriquecer más al capital extranjero, ocultando que la inversión extranjera a Honduras la ha hecho más atrasada y dependiente. Yo se lo digo con toda franqueza. Se lo digo con toda franqueza. Yo veo que hasta los países socialistas imploran, la misma China comunista, con su modelo capitalista, imploran inversión extranjera. Y Carlos está diciendo que la inversión extranjera hace más atrasada y dependiente las economías y los estados. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo estaba leyendo la semana pasada que los deportistas cubanos ahora pueden firmar con las corporaciones deportivas internacionales contratos para irse al extranjero a jugar fútbol o jugar golf o alguna otra actividad deportiva. Eso significa que Cuba igual se está abriendo al mercado mundial. Ese mercado cautivo que históricamente nos ha hecho daño se está abriendo ante el mundo, porque estamos frente a una economía globalizada que nos obliga a firmar convenios comerciales con el fin de aperturar nuestras fronteras a los capitales corporativos. Sin ese capital corporativo difícilmente podrá desarrollarse una sociedad. Lógico, Carlos hace una lectura desde su óptica, desde su forma de pensar, él cómo interpreta una realidad, pero me parece que cae terriblemente en la subjetividad y en algunos grandes contradictorios. El primer contradictorio es que se refiere a los politiqueros tradicionales. Y yo pienso que Manuel Zelaya Rosales podría alguien creer que es un politiquero tradicional. Yo estaba leyendo los estatutos del Libre recientemente para ver en qué podemos coincidir. Y decía, profesión y oficio, Manuel Zelaya Rosales, político y empresario. Entonces eso me genera un contradictorio. Hay que pensar que el documento ya no es de Carlos H. Reyes, ahora el documento es de la sociedad y la sociedad tendrá que interpretarlo. Sí, nos genera algunos miedos. Yo que he vivido en el mundo de la defensa de los derechos humanos, me pone en una situación de alerta. Yo no conocía que algunas cosas que él está señalando ahí estén sucediendo en Honduras. Desde luego, si hay una crisis, nosotros estamos jugando con las reglas que nos impone la democracia que actualmente tenemos, que nos imponen la legislación que hemos ido construyendo en el tiempo y en el espacio. Y esas reglas son las reglas electorales. Si alguien quisiera jugar con otro balón que no son esas reglas, no debería tampoco darle combos y aplausos a su partido político en el marco de un análisis como el que él hace, porque él se refiere a un FNRP que tiene un partido político, pero yo tenía entendido hasta hace poco que el FNRP ahí se da la oportunidad de que concurran diversos tipos de voluntades, y esas voluntades no necesariamente están articuladas y ligadas a un partido político, están ligadas a la sociedad en general. No obstante, que mi lectura y mi interpretación propia es de que el FNRP no existe. O sea, el FNRP
fracasó a raíz de la fragmentación que se da por el debate político y el conflicto ideológico que se generó al interior de ese movimiento. Yo desde ya, primero hago la invitación pública a Carlos H. Reyes para debatir esta temática, cuando él dice que será un complejo proceso electoral de cuyos resultados también podrá surgir un gobierno con serios problemas de gobernabilidad, ya para mantener el statu quo o para impulsar los cambios radicales que requiere este momento histórico. Esa es la expresión de Carlos Reyes, que de las elecciones, dice, solo puede salir un gobierno para mantener el statu quo o para impulsar los cambios radicales que requiere este momento histórico. Y para Carlos, los únicos que pueden impulsar esos cambios radicales son los que pertenecen al Partido Libre. Pero además, antes está diciendo que ya la oligarquía y el sistema tiene todo controlado para ganar el poder. Es decir, siento como que Carlos está diciendo ya de no ganar libre es que el sistema capitalista, el sistema condicionó y trabajó en función de ganarlo. Como queriendo decir, no hay posibilidades de que lo gane otro partido, sino los que son afines al sistema tradicional. Subliminalmente se puede interpretar que si no gana libre es que todo fue manipulado. Mire, ahí van surgiendo los problemas. No, pero también en el fondo manifiesta que de cualquier forma va a haber una crisis en el país. O sea, si gana libre va a haber una crisis y si no gana libre también. Ahora, pero lo mejor es tenerlo aquí. Está invitado públicamente Carlos H. Reyes a debatir esto. Mire, yo le decía cuando usted se refirió a eso que será una opinión de una persona. No significa que sea la verdad. Algunas de las reflexiones yo las comparto. Algunas de las reflexiones son muy válidas, sin duda alguna. Pero cuando ya nos hablan a nosotros y nos dicen que vamos a hundir este país si no gana libre, aún no dice que si gana libre no se va a hundir el país. Dice que el país se va a hundir después de las elecciones. Eso es lo que nos está diciendo. Y vuelve a recoger las frases del 80, del militarismo. Yo creo que en Honduras estamos en otro tiempo, en otra etapa, en una etapa distinta. El enemigo de los hondureños, por ejemplo, ahora ya no son la confrontación de ideas políticas. Los enemigos que tenemos en Honduras ahora es el narcotráfico, es el crimen organizado, es la inseguridad. Y contra esas amenazas es contra quien tiene que prepararse la sociedad hondureña. Y el país no se puede preparar contra estas amenazas del crimen organizado, la inseguridad, la violencia común y el narcotráfico con bromas o con chistes. Se tiene que preparar con lo que se tiene que preparar y no es otra manera más que fortaleciendo, depurando, fortaleciendo las instituciones del Estado para que puedan proteger a la ciudadanía. Cada vez que yo oigo hablar el término de militarización, nos quieren llevar otra vez a los 80. Yo fui dirigente estudiantil, yo estuve preso, fui perseguido en aquellos tiempos por militares que no estaban de acuerdo en la lucha que librábamos para que Honduras volviera a la democracia. Pero por hoy es otra la circunstancia. Yo creo que querer distraer la verdad de lo que pasa en Honduras con frases que, por cierto, ya muy pocos creen. Don Carlos H. Reyes es un hombre respetado, yo lo respeto mucho. No comparto la mayor parte de sus ideas en lo absoluto. Casi nunca he estado de acuerdo con él, pero he valorado su inmenso valor de plantear cosas, de decir cosas que a su manera y una conducta de vida ejemplar. Él ha sido un hombre impresionante, pero yo no comparto sus ideas. Solo quiero concluir diciendo que, y yo vuelvo, en algo hemos coincidido con casi todos. Todo el mundo habla del antes, del durante y del después. Este es el antes que yo le digo a la población hondureña que hay que tenerle miedo. El antes. Fíjense bien, hace unos años el pueblo decía en la calle, ojalá los políticos hayan madurado, nos decían a los políticos, hayan cambiado. Yo le devuelvo al pueblo hondureño esa frase, no los políticos, ojalá el pueblo hondureño haya madurado para que no venda, para que no subaste, para que no alquile, para que no ponga en oferta su voto ni su conciencia. Pero algo más,
Aquí hay partidos que están llamando a la población a convertirse en robot, en autómatas, y los jefes de los partidos le dicen a la base: tiene que votar en plancha, porque así lo decide el partido. Yo creo que el que se atreva a votar en plancha porque se le ordena a su líder político está en contra de sí mismo, porque está en contra de su propia conciencia. En los años 80 me enseñaba a mí el doctor Hernán Corrales Padilla, Marco Orlando Iriarte, Adán Palacios Iraches, que eran los líderes de la democracia cristiana, a decirle al pueblo hondureño que el pueblo hondureño no tenía que ser carreta. Así me decían a mí en los años 80, que el pueblo hondureño no tenía que votar por chorizo, como se votaba en las elecciones en aquellos tiempos, que usted votaba por el candidato presidencial y votaba por el chorizo de diputados. Nos enseñaron eso aquellos hombres y muchos otros que luchaban, como el doctor Ramón Custodio, y hablábamos de romper esos esquemas tradicionales que imperaban en los años 80. Y ahora resulta que en el 2013 hay partidos políticos que vienen a retomar esos vicios de manipular a la base, de querer controlar la conciencia de los electores, llevándolos a votar ciegamente, como cuando en la época de Caría le daban a los liberales el voto ya marcado. Yo creo que todo eso ya pasó y hay partidos que ahora hablan de progresismo que le están queriendo poner una venda en los ojos a los electores y decirles: usted olvide de que tiene conciencia, olvídese de que piensa. Yo creo que el pueblo hondureño debe de tener la capacidad de elegir realmente, para no vender, para no subastar, para no alquilar y para no ofertar su voto, que de todas maneras el voto es el único instrumento que tiene para poder a partir de ahí ir construyendo el futuro de las próximas generaciones, al menos por los próximos 4 años. La Iglesia dice no malversar el voto, ni por chantaje, ni por presiones, ni por condiciones, a votar libremente. Y este mensaje va para todos los electores de todos los partidos políticos, cuando le invitan a usted a votar en plancha. Fíjese usted, en esa invitación, si usted como carreta sigue esa línea, puede votar hasta por el crimen organizado, que de repente lleva representantes en esas planillas a cargos de elección popular. Sí. Puede caer en ese riesgo, en ese error. Lo vamos a ampliar después de la pausa. Claro. Cuando le invitan a votar así, en plancha, usted, elector de cualquier partido, puede inclusive votar por los representantes del crimen organizado en el futuro Congreso Nacional. Por eso le está diciendo la Iglesia ahí: vote en absoluta libertad, no malverse su voto por presión, chantaje o amenaza. Vote con la conciencia, fíjese los más buenos, los más probos, los que menos cola tienen en el país. Así debe ser el voto. La gente que ha demostrado que sí tiene voluntad de cambio y con honestidad, la gente que tiene valores democráticos, esa es la gente a la que invita la Iglesia a darle el voto, no a los mentirosos, no a los deshonestos. Voy a la pausa, seguiremos reflexionando sobre estos mensajes de la Iglesia, de la comunidad internacional y de mucha gente en Honduras. Ya. Mire, yo le digo algo, yo aquí encuentro unas reflexiones profundas. Hasta en el mismo comunicado de Carlos. Sí. Yo voy a hacer todo lo posible porque venga Carlos H. Reyes aquí, porque ahora quedo con un poquito de confusión. Si es el Partido Libre o solo es Carlos H. Reyes personalmente el que dice que la inversión extranjera en Honduras la ha hecho más atrasada y dependiente. Pero como la Constitución es pura babosada, escribieron en ella que la inversión extranjera es complementaria y no sustitutiva del capital nacional. Yo debo decir que hasta en los países socialistas, bueno, ahí no pasa Cuba invitando a la inversión extranjera a invertir, ¿no? Claro. Y lo que tú decías. En Cuba, por ejemplo, la cadena de hoteles más importante de Europa, los Meliá, están en todo Cuba instalados. Y trayendo a Cuba
enorme capital. Bueno, China comunista es capitalista. El sistema potable de La Usted Habana. sabe que China comunista es un sistema, imagínense bien, es un sistema capitalista, algo más, expansionista. Los chinos comunistas quieren invertir en Honduras. Los chinos comunistas quieren invertir en Estados Unidos. Los chinos comunistas quieren invertir en cualquier país de América que se los permita. Algo más, no solo ellos son chinos comunistas, capitalistas, expansionistas, porque quieren invertir en todo el mundo, sino además permiten en su país la inversión de cualquier empresa que quiera instalarse. Y entre otros factores, como ha crecido Brasil, con inversión extranjera. Claro. ¿Cómo están creciendo estos países con inversión extranjera? Claro, con las fuerzas productivas nacionales, con los empresarios nacionales. Pero no nos vayamos tan largo, Pero Renato, todo, aquí nomás, en Nicaragua. Aquí nomás, mire, que es una cultura igual a la nuestra, idiosincrasia igual a la nuestra, necesidades igual a la nuestra, con pueblo igual al nuestro. ¿Cómo ha logrado Nicaragua salir de su miseria en la que se encontraba a través de la llegada de inversión extranjera? Yo le digo, y que no se preste esto a la manipulación, porque previo a estas elecciones hay un montón de politólogos interpretando a su manera las cosas. Yo invitaré a Carlos H. Reyes para que me venga a decir si es su posición personal o es la del partido a la que él pertenece, que la inversión extranjera solo ha traído atraso en el país. O sea, yo asumo que en el fondo está diciendo no voy a permitir que la inversión extranjera venga, porque entiendo que Carlos influye en el partido, porque hay dos líneas de pensamiento, Andrés. Sí. La línea de Mel acercándose hay tres. a los valores democráticos históricos del país, la de Carlos H. Reyes y Juan Barahona, que es la refundación, el pensamiento de que la inversión extranjera es mala. ¿Y cuál es la tercera? La chanfaina. Ah, bueno. La suma de un montón de cosas, Bien, con el respeto que se merecen las anteriores. Pero yo creo que el debate es mejor con los protagonistas. Y yo esperaría que los periodistas inclusive no se presten a estar manipulando, interpretando las cosas de acuerdo a su manera. Me sorprende lo que dice Carlos y por eso lo invito ya públicamente al programa a debatir el próximo lunes. Pero también, mira lo que dice la iglesia. Miramos con profundo dolor. No, me perdí. Pero lo que está dejando claro la iglesia es que el voto tiene que servirnos para poder atacar los grandes problemas que tiene Honduras. En mi condición de candidato presidencial por la alianza UDF-FAPER, yo estoy claro que los grandes problemas que tiene este país, uno de ellos es la crisis financiera que actualmente tenemos. Y en el marco de esa crisis financiera, Renato, tenemos que estar claros que aquí existe una concentración desmedida de capital en pocas manos. Nosotros necesitamos abrir ese capital, distribuir ese capital de manera más equitativa. Ese debe de ser un reto que tiene que tener cualquier candidato presidencial. Y la distribución de capital no se da quitándole a los que lo han acumulado lo que tiene, desde luego que no. Hay que hacerlo generando la inversión. Pero para provocar la inversión tenemos que crear condiciones factibles en el país que le generen confianza al inversionista. Claro. Y eso no es alejando a las corporaciones financieras extranjeras, no, es poniéndole reglas claras de qué manera se va a generar esa inversión. El otro gran problema que tenemos es la crisis de seguridad. ¿Qué está pasando actualmente con el crimen organizado y con el crimen común? El crimen organizado y el crimen común anda buscando socios que le puedan servir, ¿va?, en el próximo gobierno. De nosotros como candidatos presidenciales tenemos que ser altamente responsables de no prestarnos como socios del crimen organizado para que pueda incluso financiar nuestras campañas. Esta quizás sea la reflexión más profunda que deben asumir los partidos políticos. Yo creo que a partir de ahora, un partido político que no venga al país a satisfacer, a pagar, a saldar la deuda social que se tiene con las mayorías, es un partido político que no cabe ya en la historia de Honduras. Todos los 9 partidos que ahora estamos participando en este proceso electoral, debemos, pero por una cuestión de conciencia, entender que hay que saldar esa deuda social con los sectores menos favorecidos en el país. De lo contrario, estos partidos no tienen razón ya de existir. Y en ese camino no hablo de partidos de izquierda, ni de partidos de centro, ni de partidos de derecha. Hablo de partidos políticos en Honduras, todos que tienen la obligación de saldar esa deuda social. Y no debe de ser esta bandera de lucha política,
de aparecer, yo voy a saldar la deuda que se tiene con los pobres en este país, de algún partido político. Esa no debe de ser bandera política, debe de ser el compromiso de acción de todos los partidos políticos, y que no venga ninguno de estos partidos a ofrecer que aquellos no han cumplido con esa deuda social, cuando finalmente la responsabilidad ha sido de todos hasta hoy.